estábamos precisamente viendo qué pasa precisamente con el asunto de los costos y de los precios. Entonces, les decía, para que tú puedas decirle a un cliente cuánto le va a costar, primero necesitas saber cuánto te va a costar a ti, de manera que no pierdas, ¿sí? Acuérdate que a final de cuentas esto es un negocio y como negocio tienes que obtener una utilidad, tienes que ganar dinero. Si tú no sabes cuánto te va a costar algo, tú no puedes determinar en qué precio lo puedes vender. Porque o puedes tratar de ganar mucho dinero, con lo cual no te van a comprar el producto, o vas a perder dinero, con lo cual todo el mundo se va a pelear para comprar tu producto. Porque a final de cuentas lo estarías dando más barato de lo que existe en el mercado y lo estás dando más barato de lo que realmente te costó. Entonces, esa es una pérdida. Entonces, tenemos que establecer mecanismos de cálculo para poder determinar cuánto me cuestan las cosas y con eso definir en qué precio lo voy a vender. Y esa es la parte que influye precisamente en los presupuestos de obra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer análisis para poder determinar esa parte, ¿sí? Y tenemos que saber qué elementos van a intervenir. Ahora, para poder hacer el presupuesto de una obra, necesitamos saber muchas cosas dentro del proceso constructivo. No basta únicamente con conocer los precios de insumos, cuánto cuesta el cemento y cuánto cuesta la varilla y cosas por el estilo. Tenemos que ver de qué forma se va a hacer el contrato de obra para que nosotros podamos emitir un presupuesto. Si te va a contratar un particular, pues entonces a lo mejor el contrato es muy simple y el presupuesto también lo puedes hacer de manera muy sencilla, donde no haya tanta bronca para poder determinar los valores, ¿sí? Pero si te va a contratar una entidad gubernamental, por ejemplo, entonces ahí los procesos son muy diferentes, ¿sale? Entonces, ¿qué se necesita? Si tú te fijas aquí en esta parte, del documento que te estoy mostrando, te dice cuáles son los esquemas de contratación, ¿sí? ¿Qué necesitamos saber para poder hacer el presupuesto, formas de presupuestar? ¿Qué proyecto vas a hacer? ¿Cómo es la construcción de ese proyecto y cuál es su ciclo de vida? ¿Por qué? Porque los proyectos son diferentes, chicos. Y obviamente el proceso constructivo es diferente. No es lo mismo un proceso constructivo de una casa habitación como lo que analizamos y vimos en supervisión de obra negra, ¿sí? Donde vas desde lo que es limpieza, trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, muros, bla 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 bla. No es lo mismo a que lo hagas, por ejemplo, de una carretera, donde sí, algunas de las actividades son las mismas, pero no son iguales. Por ejemplo, la limpieza, el trazo, la nivelación, sí. Sí, puede haber excavaciones, pero también puede haber rellenos. Y en lugar de cimentación vas a ponerle la base, la subbase, la rasante. O sea, son cosas diferentes, ¿sale? La construcción de una vía de ferrocarril, por ejemplo, no es lo mismo que construyas un edificio. Entonces necesitamos saber cuál es el proyecto y cuál es su ciclo de vida para poder determinar cómo vamos a hacer el proceso de presupuestación. ¿Por qué? Pues porque las actividades que vas a desarrollar en el proceso constructivo te van a dictar cuánto va a costar cada cosa y en qué precio lo tienes que vender. Por ejemplo, en una casa habitación pues no vas a colocar rieles. Entonces esa actividad de colocación de rieles, que sí lo harías en una vía de ferrocarril, en la casa habitación pues no puede intervenir. No puede venir un concepto dentro del presupuesto que diga colocación de rieles en una casa, a menos que sean decorativos o a menos que por la mitad de tu casa vaya a pasar el ferrocarril, cosa que es totalmente ilógica. Entonces necesitamos saber cuál es el proyecto, cuál es el proceso constructivo del proyecto de construcción
para poder determinar las diversas actividades que se van a desarrollar, diversas actividades que las vamos a manejar como conceptos, y una vez que tenemos esos conceptos, entonces sí meterle mano al asunto de los dineros. ¿Sí? Segundo, ¿cuál va a ser el esquema de ejecución? ¿Cómo se va a ejecutar esa obra? ¿Cuál es el tipo de formato para ejecutar la obra? Hay diferentes formatos de ejecución de obra. ¿Sí? ¿Cómo vas a presupuestar? Porque también hay diferentes formas de presupuestar. Hay diferentes maneras de determinar el costo y el precio para poder decirle a tu cliente cuánto va a costar la obra. Y necesitas conocer la ley. ¿Qué sí puedes meter en el presupuesto y qué no puedes meter en el presupuesto? ¿Sí? ¿Por qué la ley? Y no nada más la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, También interviene la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social junto con sus reglamentos, la ley federal del trabajo. Hay muchas otras leyes que tenemos que ver en el asunto de los presupuestos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué la ley del Seguro Social? Porque es una obligación del constructor tener asegurados a sus trabajadores, ya sea por medio de seguridad social, como es en este caso el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o de forma privada, donde el constructor le paga a un proveedor de servicios de salud por ese trabajo. Pero aún así debemos de determinar esto. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros estemos obteniendo un costo y luego pasarlo a un precio, por ejemplo, de la mano de obra de un albañil, tú vas a decir, bueno, albañil, yo te pago 350 pesos el día, la jornada. ¿Eso es lo que tú le vas a poner en tu presupuesto para cobrar? ¿350 pesos al día? ¿No? ¿Por qué no le vas a poner eso? Porque tú tienes que pagar la seguridad social, tú como constructor, ¿sí? Pero ese gasto se lo tienes que trasladar al cliente, porque a final de cuentas la obra que se está construyendo no es tuya, es de tu cliente. Entonces tu cliente tiene que pagar la seguridad social, ¿sí? Es como los impuestos. Tú cobras el impuesto y luego tú se lo pagas a la Secretaría de Hacienda. Aquí es más o menos lo mismo. Tú cobras la seguridad social de tus trabajadores porque tú se la tienes que pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, no le vas a decir a tu cliente que el albañil cuesta 350 pesos al día o a la jornada. Tienes que agregarle los costos de seguridad social. Y ese es un proceso que hay que calcular. Y a lo mejor va a resultar que en tu presupuesto tú le vas a poner que el albañil cuesta 430 pesos al día, porque eso es lo que le cuesta ya agregando toda la seguridad social. Entonces intervienen las leyes y los reglamentos, ¿sale? No es una cosa tan simple como llegar y decir te cuesta tanto, ¿sí? Hay que saber qué elementos intervienen y qué elementos la ley te permite incluir dentro de o las leyes te permiten incluir dentro del presupuesto para que tú los cobres, ¿sí? Tú no eres más que un receptor de esos ingresos para que tú se los pases a la federación o a los institutos que en su momento dado correspondan, ¿sale? Entonces, necesitamos saber todo eso. ¿Cuál es el proyecto y cuál es su ciclo de vida? Y para eso vamos a ver esto que es generalizado para un ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? En un proyecto se detectan necesidades, detectan la necesidad de realizar el proyecto. Tu cliente detecta su necesidad de tener una casa, o tu cliente detecta la necesidad de construir un camino para comunicar una comunidad con la carretera principal, o tu cliente detecta la necesidad de construir una presa o un canal para poder abastecer de agua a un conjunto de agricultores. Entonces, primero se detecta la necesidad. Luego, el diseño del concepto, ¿sí? ¿Qué características generales va a tener ese proyecto? ¿Sí? La casa, de cuántos pisos va a ser,
Si hay personas con problemas motrices, probablemente sea de una sola planta. Si la persona no tiene problemas motrices, pero el terreno es muy pequeño, a lo mejor es de 2 o 3 plantas. Todo eso viene en el diseño conceptual. Factibilidad. ¿Se puede hacer el proyecto? Eso es lo que significa la factibilidad. ¿Se puede o no se puede hacer el proyecto? ¿Sí? Desde el punto de vista económico, ¿hay la lana para hacerlo? Desde el punto de vista social, ¿puedo construir en ese lugar donde quiero construir? Desde el punto de vista técnico, ¿existen los elementos necesarios desde equipo, mano de obra, tecnología para poder hacerlo? ¿Sí? El impacto ambiental, hay lugares donde te piden estudios de impacto ambiental, hay lugares donde no, pero por ejemplo en las costas generalmente te van a pedir estudios de impacto ambiental. ¿Es factible hacerlo de acuerdo al impacto ambiental? ¿Vas a destruir zonas protegidas? Todo eso entra dentro de la factibilidad. ¿Se puede hacer el proyecto? Y aquí, si esta parte falla, el proyecto se cancela. No hay proyecto. Cualquiera de estas factibilidades que estamos viendo aquí, económica, social, técnica e impacto ambiental, si cualquiera de ellas falla, ya no hay manera de hacer el proyecto. ¿Sí? Si todas pasan, ahora sí, se diseña a detalle, ¿sí? Y ahora sí, por medio de un concurso o algún otro esquema, ahí va, déjenme ampliarles, ¿sí? Se selecciona al constructor o constructores que harán la construcción. ¿Cómo se va a construir? Eso ya lo vimos en la materia de obra negra, en base a planos y especificaciones en detalle, ¿sí? Con el proceso constructivo que ya tenemos, ¿sí? Finalmente, hay que mantener y operar la instalación, y una vez que está hecho eso, si hay una actualización, pues hay que reconstruir, destruir y volver a construir o actualizar. Ese es el ciclo de vida que tenemos. ¿Cuál es la parte donde nosotros intervenimos dentro de los costos y presupuestos? Pues desde el 5, procesos de adquisiciones, construcción, mantenimiento y operación. ¿Sí? Vamos a decir que desde el 5 hasta el 8 entra la parte del presupuesto. Antes de, no. ¿Por qué? Porque aquí todavía ni siquiera se diseña el proyecto. Una vez que el proyecto está diseñado, ahora sí, ya le podemos echar números en pesos y centavos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. Debemos ser cuidadosos. ¿Qué tipo de edificación y vivienda? Edificación industrial, proyectos de infraestructura de medios de comunicación. Hay muchos tipos de proyectos, aquí están. Este documento se los voy a dejar ahí para que lo vean y lo analicen, ¿sí? Y se den cuenta de cómo va a influir cada uno de estos elementos dentro de un presupuesto de obra, ¿vale? Entonces, por cierto, el autor se llama Francisco Matienzo, ¿sí? Ingeniero, máster, y de hecho él fue mi maestro en aquellos años, hace más de 30 años, él fue mi maestro precisamente de esto, de costos y presupuestos de obra. ¿Vale? ¿Cómo puedes construir? Aquí están los formatos de contratos para la ejecución de proyectos. Ahí luego los ven. Nosotros generalmente vamos a estar en el esquema tradicional. Ya cuando se dediquen ustedes a estudiar la carrera de ingeniería civil o carreras afines, arquitectura, todo ese tipo de cosas, pues podrán ver estos formatos de construcción, el fast track y llave en mano. Ahorita de entrada pues nos queda el formato tradicional, tanto público como privado. ¿En qué consiste este formato tradicional de trabajar? Tú vas a tener una obra, ya vimos en las fases, donde vamos a tener el dueño, quien diseña y quien construye. Ahora, quien diseña y construye puede ser la misma persona o la misma empresa, ¿sí? Aunque generalmente son separados. Perdón. Una vez que está hecho el diseño, se abre un concurso de obra. Esto estamos hablando de obra pública, ¿sí? Es decir, se invitan o se abre al público en general, constructores registrados obviamente,
que lleven sus propuestas de presupuesto para el diseño que se pretende construir. Quien gane el concurso construye. ¿Cómo ganas un concurso? Con diferentes situaciones. Debes de cumplir de forma muy básica con tres cosas. Primero, factibilidad técnica y experiencia. A eso se refiere esa factibilidad técnica. Que tú como constructor tengas experiencia en construir ese tipo de construcción. Segundo, ¿sí? Factibilidad económica. Que tú como constructor tengas recursos económicos suficientes para soportar la construcción de la obra durante el tiempo que tarden en irte pagando, porque no te pagan la obra anticipada, ¿eh? No te dicen, ahí te va la lana y tú me entregas la obra terminada, o no te dicen, tú constrúyela y al final cuando termina la obra te pago todo. No, lo que se hace es que te dicen, ahí te va un anticipo para que empieces a construir y luego tú vas a financiar la obra durante un tiempo, vamos a decir 15 días o un mes, y cuando termine ese mes te voy a pagar lo que lleves construido. Y luego tú vuelves a financiar la obra otro mes y cuando termina ese otro mes yo te pago lo que ya llevas construido quitándole lo que ya te había pagado. ¿Sí? Entonces, esa es la factibilidad económica o financiera del constructor, que tenga la lana suficiente para financiar la obra hasta que le vayan pagando. Y dentro de esas factibilidades, tanto la técnica como la económica, pues también interviene una de las partes más importantes, por lo menos en México, que tu presupuesto sea viable. ¿Sí? Y generalmente aquí en México se refiere al que entregue el presupuesto más bajo. Entonces, si en un concurso llegan 3 constructores y uno te cobra 1,000,000, el otro te cobra 1,200,000 y el otro te cobra 750,000 pesos por hacer la obra, todos cumplen con la factibilidad técnica y la factibilidad financiera o económica, ¿a quién le vas a dar la obra? ¿Al que te cobra 1,000,000, al que te cobra 1,200,000 o al que te cobra 750,000 pesos? Pues la lógica, el que te cobre más barato. ¿Sí? Entonces ahí interviene el presupuesto. O sea, hay que saber hacerlos también. ¿Quieres ganar una obra? Aquí en México por lo menos, que la lógica quiere decir en todos los lugares, pero aquí en México es muy marcado. ¿Quieres ganar la obra? Tu presupuesto debe ser el más bajo. Si tu presupuesto no es el más bajo, puedes tener la mayor experiencia de todos los constructores, puedes tener millones y millones de pesos para financiar toda la obra, pero si tu presupuesto no es el más bajo, no te van a dar la obra. Simple. ¿Sale? Entonces, así funciona el asunto y esa es la realidad de cómo funciona. ¿Vale? Entonces, dentro de este proyecto, aquí lo tenemos, ¿sí? Las etapas que tenemos, ya ustedes las ven ahí, ya les acabo de platicar rápidamente cómo está, ustedes ya ven esta parte, ¿sí? Ahora, en otros tipos de proyectos, bueno, aquí viene, también eso ya lo verían ustedes, eso no me ocupa de momento, ¿sí? Lo que me ocupa ya a partir de esto es, en el caso de los presupuestos y costos, es esta parte de aquí. ¿Cómo te pagan los contratos? ¿Cómo te van a pagar la construcción? Bueno, hay 4 grandes grupos de cómo se pueden pagar. Por precios unitarios. Ese es un método para hacer un presupuesto y que te paguen. Por precio alzado. Esa es otra metodología. Mixto. Precios unitarios más precio alzado. Se juntan estos dos, se combinan para hacer un esquema mixto. Y finalmente por administración. ¿Sí? Estos de administración generalmente los utilizan mucho los gobiernos. En el caso, por ejemplo, la presidencia municipal, donde el constructor es la misma presidencia municipal. Es decir, no contratan a nadie. Con el personal que tiene construyen la obra y se construye por medio de administración. También se puede obviamente con constructores externos, ¿no? Pero ahorita vemos el formato.
¿Cuál es el que más se utiliza y cuál es al que nos vamos a enfocar, chamacos? Al primero, precios unitarios. Nos vamos a enfocar nosotros a calcular en esta materia precios unitarios. No nos vamos a enfocar en ninguno de los otros tres. Este es el que le vamos a dar, pero hay que saber cómo funcionan cada uno de ellos. ¿Sale? Me voy a pasar precios unitarios. Voy a ver primero lo de precios alzados para que ustedes vayan viendo. Aquí. Precio alzado. Que si le puede dar acceso a esta hilera Montserrat, Ah, porque ahorita la sacó del internet. ahí va. Permíteme un segundillo. Ahorita les damos acceso. Listo, están admitidos ya. Gracias. Vientos. Entonces, empezamos con el precio alzado. El precio unitario lo voy a dejar al final porque ese es al que nos vamos a dedicar. ¿A qué se refiere el precio alzado? Te dice, requiere determinar un monto fijo total de la obra basándose en los planos y especificaciones completos. Se determinan importes de grandes partidas. Cementación, estructura, acabados. ¿Sí? Incluye costos de materiales, mano de obra, equipo, indirectos, utilidades, en fin, todo esto lo incluye. ¿Sí? No tienes que desglosar cada partida. ¿A qué se refiere esto? Aquí dice, a diferencia de los precios unitarios, cada partida no requiere ser desglosada. ¿A qué nos referimos con que no tiene que ser desglosada? Quiere decir a que tú le vas a calcular la cimentación completa. ¿Sí me explico? Tú vas a calcular la cimentación completa. Tú le vas a echar tus números y vas a decir, hay 25 zapatas, cada zapata más o menos me cuesta tanto, la cimentación cuesta tanto, punto. ¿En base a qué? En base a lo que tú estás estimando, O sea, sí le pones números y todo, pero es de forma muy generalizada. ¿Sí? Entonces, obviamente el precio que estás dando con un precio alzado, con una metodología de precio alzado, es muy impreciso, vamos a decirlo de esa manera. Tanto puede ser muy caro como puede ser muy barato. ¿Sí? Entonces, tú llegas con lo que decíamos del maestro albañil. Él le echa sus números y te dice, yo te cobro tanto por hacerte ese cuarto. Eso es precio alzado. ¿Sí? No te está diciendo cuánto te va a costar la hechura de muros, ni qué elementos intervienen, ni cuánto cuesta cada cosa. No te está diciendo cuánto va a costar la losa. Te está diciendo cuánto te cuesta el cuarto completo y se acabó. Eso es precio alzado. ¿Sale? El formato mixto pues incluye cierto grado de análisis detallado y cierto análisis a precio alzado. Eso es el mixto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo de cómo sería uno alzado. Te diría preliminares, trazo, nivelación, bla bla bla, excavación, fuera de la obra, bla 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 bla, te cuesta tanto. Ahí está. La cimentación te cuesta tanto, la estructura de la planta baja que contiene todo esto te cuesta tanto, la estructura de la planta alta que contiene todo esto te cuesta tanto. Esta es la suma de todos, más el IVA, que es el impuesto que siempre le tienes que poner, y eso es lo que te cuesta la obra. ¿Sí? Simple. La bronca es que no sabes cuánto cuesta cada uno de estos asuntos. Por ejemplo, cuánto cuestan los herramientas. Para ver si es cierto que al final vas a cobrar o tendrías que cobrar esto. Cuando hacemos un análisis con precios unitarios, entonces llegamos a un valor más justo y más lógico. Más justo para ti como constructor y más justo para tu cliente. Entonces, no estamos generalizando el valor. ¿Sale? Esto es precio alzado. Este presupuesto o esta forma de presupuestar no te la recomiendo si eres constructor. Porque o puedes cobrar muy caro, en cuyo caso te van a decir muchas gracias, déjame buscar otra persona que lo haga. Puedes cobrar muy barato y o apenas vas a salir a mano o vas a salir perdiendo. Entonces, a precio alzado no es la recomendación. La administración. Bueno, la administración te habla de que el constructor recibe el pago de la obra y presenta al propietario semanal o quincenalmente la relación de gastos de obra. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto?
que tú llegas con tu cliente y le vas a entregar todas las notas y todas las facturas de todos los materiales que compraste, de toda la mano de obra que pagaste, de todo, y le vas a hacer una suma. Y luego, pero también le vas a agregar, obviamente, pues los costos por administrar la obra. ¿Sí? Entonces, esta tampoco así como que no te la recomiendo mucho porque la utilidad pues de repente ya no es tan viable, ¿no? ¿Cuándo es una situación de proyecto por administración? Cuando te contrata una persona para hacer la obra, pero te contrata a ti, ¿sí? Como trabajador, vamos a decirlo. No como un constructor independiente, sino como un trabajador, ¿sí? Tú vas a administrar la obra nada más. Y es todo. ¿Sí? El dueño va a pagar todo, tú le vas a entregar todas las facturas y cuentas al dueño, todo. ¿Sale? Simple. Entonces, por ejemplo, si a ti te contratan como administrador de una obra, tú vas a decir, a ver, cemento Portland, 2 toneladas a tanto, gasté tanto. De arena, número 4, gasté tanto. De el destajo del colado del concreto me cobraron tanto. El velador me cobró tanto. Me gasté tanto. Yo te voy a cobrar por administrar tu obra 20%, tanto. ¿Sí? Sin IVA, la suma de los dos, ahí te va el IVA, págame tanto. Esa es la manera de hacerlo por administración. ¿Sí? Te digo, no es muy recomendable y normalmente este proceso lo hacen los mismos organismos, por ejemplo, gobiernos de los estados, gobiernos municipales. Cuando son obras pequeñas no contratan a constructores, las hacen ellos y ya. Se quitan de broncas, ¿sí me explico? Y lo único que sucede es que los que están trabajando ahí, por ejemplo en obras públicas, pues toman a uno de los ingenieros como administrador y a ver, ve entregándome todo el registro de gastos que se van haciendo. Obviamente como es un empleado, pues ahí no hay gastos de administración porque él no cobra administración, ¿sí? Él cobra su sueldo y se acabó. Entonces no es recomendable, ¿vale? Mandé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chamacos? Yo no hablé, pero le iba a decir que si le puede dar acceso a Monse de nuevo porque la volvió a sacar de internet. Así que no haya hablado hace rato. Ok, ahí va. Ya le di acceso. Bien, entonces esos formatos no te los recomiendo, ni a precio alzado, ni el mixto, ni el por administración. Digo, si te conviene porque es una lana que vas a ganar y no te la va a dar nadie, bueno, pues aviéntatelo, ¿no? Pero cuando eres constructor, la mayoría de los contratos con los que tú vas a trabajar y los presupuestos que vas a elaborar es por medio de precios unitarios. Simple. ¿Sí? ¿Qué haces cuando trabajas o analizas por precios unitarios? Muy bien. Lo que vas a hacer es que vas a determinar, aquí dice, para cada concepto el precio unitario. Sí, está bien. ¿Y qué es precio unitario, profe? Es el precio por unidad de obra. Precio por unidad de obra. Por ejemplo, tú vas a construir un muro y te dicen, pues vamos a construir 50 metros cuadrados de muro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la unidad con la que vas a construir el muro? Metro cuadrado. Entonces, tú tienes que hacer un análisis de costos y luego trabajar esos costos para llegar al precio por cada metro cuadrado. Entonces, tú tienes que calcular cuánto vale el precio por cada unidad metro cuadrado. Por eso es precio unitario. Si tú solo construyeras un metro cuadrado, ¿cuánto le cobrarías al cliente? Ese es el precio unitario. ¿Sale? Entonces, en el precio unitario, ¿sí? Yo trabajo por unidades. Cada unidad, ¿cuánto me cuesta? Y esas unidades las voy a sacar del catálogo de conceptos, los diferentes conceptos de trabajo o actividades que se hacen en la obra. Entonces te van a decir limpieza, trazo y nivelación. ¿En qué lo haces? En metros cuadrados. ¿Cuánto va
a costarle a tu cliente por cada metro cuadrado que tú limpies, traces y niveles. Y luego vas a multiplicar ese precio por metro cuadrado por los metros cuadrados que vas a limpiar, trazar y nivelar. Ejemplo, si tú determinas que un metro cuadrado de trazo, limpieza, trazo y nivelación cuesta 1,500 pesos y vas a hacerlo de 10 metros cuadrados, pues 1,500 que cuesta cada metro cuadrado por 10 metros que vas a hacer, 10 metros cuadrados, son 1,500 por 10 nos va a dar 15,000. Entonces, en el presupuesto, en el importe, tú le vas a decir a tu cliente, la limpieza, trazo y nivelación te cuesta 15,000, porque cada metro cuadrado te cuesta 1,500. ¿Sale? Entonces, luego checan esto de la parte técnica, la parte teórica del asunto. ¿Sí? De todas maneras, lo vamos a ir viendo, pero para que tú sepas cómo funciona. ¿Sí? Aquí la tabla no se ve bien, está muy feíta, para que tú pudieras ver cómo se trabaja. Lo importante aquí, chicos, es que nosotros nos vamos a meter a sacar precios unitarios. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito para sacar los precios unitarios? Bueno, necesitas, vamos a ver, vamos bajándole aquí. Licitaciones, no, esto no. Vamos bajándole. Vamos a ver, seguimos. No quiere. Espérenme, que no alcanzo a llegar todavía. Bueno, no. Bien, ¿qué vamos a necesitar para el trabajo con los precios unitarios? Vamos a necesitar un catálogo de conceptos. ¿Vale? Ustedes ya saben que es un catálogo de conceptos, o pretendo creer que ya saben lo que es un catálogo de conceptos. El semestre pasado ustedes llevaron el cálculo de volúmenes de obra, y con ese cálculo de volúmenes de obra ustedes determinaron el catálogo de conceptos. ¿Sí? Bueno, más bien lo complementaron. A ustedes les dijeron, aquí está un catálogo donde dice qué actividades se van a desarrollar en la obra. ¿Sí? Y en base a eso, ¿sí? En base a eso, tú empezaste a determinar qué cantidad de cada una de esas actividades o conceptos se tenían que hacer en la obra, y para eso utilizaste los planos y los métodos de los ejes, para poder decir, a ver, del eje A1 al A3 hay 25 metros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque hay 25 metros lineales y el muro mide 1 metro de alto. ¿Sí? Y ahí hicieron ustedes sus cálculos de volúmenes de obra. Bien, el catálogo de conceptos no es más que la recopilación de las actividades que vas a desarrollar durante la obra. ¿Sí? Entonces, catálogo de conceptos no es más que una lista de los conceptos o partidas que intervienen en una obra. Por ejemplo, limpieza, trazo y nivelación es un concepto. ¿Sí? Excavación para cimentación en terreno tipo 2 es un concepto. ¿Sí? Excavación en terreno tipo 3 es un concepto. ¿Sí? Zapata Z1 con tales dimensiones y tal armado, eso es un concepto. Entonces, las actividades de construcción las vamos a dividir en esos conceptos, y cuando tú juntas todos esos conceptos en forma de un listado, tienes un catálogo de conceptos. ¿Vale? Ahora, además del catálogo de conceptos, ¿sí?, es importante saber en qué unidades va a estar cada concepto. Ya lo platicamos hace un momento. Los muros pueden estar en metros cuadrados o pueden estar en metros lineales.
Y esa sería la unidad, y esa unidad es la que vas a necesitar o utilizar en el cálculo de el precio. ¿Vale? Ahora, todo eso ya viene en el catálogo de conceptos. Cuando ustedes calcularon los volúmenes de obra, les dieron un catálogo de conceptos, les dieron las unidades para que ustedes pudieran calcular las cantidades de obra. ¿Sale? Todo esto lo necesitamos para calcular, un precio unitario. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Todo va bien? Ok. Bien. Entonces, si nosotros tenemos el catálogo, tenemos las unidades y las cantidades de obra en ese catálogo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular precios unitarios y elaborar el catálogo de precios unitarios o el presupuesto de obra. Ahora, ¿qué interviene en un precio unitario? ¿Qué necesitamos considerar en un precio unitario? Déjenme regreso a la parte del precio unitario. ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar o qué interviene en un precio unitario? Bueno, déjame ver aquí. Aquí está. Cada precio unitario incluye costos de materiales, costos de mano de obra, costos de equipo o maquinaria, costos indirectos y las utilidades. Repito nuevamente, para cada precio unitario necesitas incluir los costos de los materiales, costo de mano de obra, costo de equipo o maquinaria. Aquí donde dice los equipos es equipo o maquinaria. Costos indirectos y utilidades. De estos costos que acabamos de ver, de estos que intervienen en el precio unitario, pues los materiales es muy obvio, ¿sí? ¿Qué materiales necesito para hacer esa actividad o ese concepto? Si es un muro de ladrillo con mortero, pues necesito ladrillo, necesito mortero, necesito agua, ¿sí? Pues son mis materiales. Ahora, el mortero, que vendría a ser un elemento compuesto, pues necesita arena, necesita cemento, necesita agua, probablemente necesite cal, depende del tipo de mortero, ¿sí? Entonces esos son muy fáciles materiales. Mano de obra, que luego hay quien dice obra de mano. La verdad es que el mano de obra está bien hecho y bien dicho. Mano de obra, pues ¿quién va a hacer ese trabajo? Si ya sabemos que el material es el ladrillo, es mortero y es agua, ¿quién va a utilizar esos materiales para construir el muro? Entonces necesitamos un maestro albañil, necesitamos un ayudante de primera, necesitamos un capataz, necesitamos todo el personal que va a intervenir para construir el concepto. Esa es la mano de obra, está muy simple, ¿sí? Equipos. ¿Qué equipo o maquinaria utilizarías? ¿Sí? Si vas a utilizar palas para hacer el mortero, bueno, pues ahí se llama herramienta menor y no se... Luego lo vamos a ver que eso interviene como un porcentaje. Pero si utilizas una revolvedora, pues la revolvedora es el equipo que vas a necesitar. Equipo o maquinaria. Estos tres son muy obvios y muy fáciles. No hay bronca en identificarlos. Estos dos, tanto los costos indirectos como las utilidades, ya no son tan obvios, ¿sí? Y las utilidades sí, porque utilidad es lo que pretende ganar el constructor, ¿sí? Es lo que pretende obtener como una ganancia, ¿sí? Puesto de forma muy sencilla. Ya luego vamos a ver cómo calcular eso. ¿Dónde entra la cosa media rara, media difícil y media compleja? En los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Bueno, lo vamos a ver con más detalle, pero un costo indirecto es todo el costo, todo aquel costo que no interviene directamente en la obra. Por ejemplo, los sueldos de las personas en las oficinas de la empresa constructora, la energía eléctrica que te gastas en las oficinas de la empresa constructora,
el agua que gastas en esa oficina, el papel, ¿sí? Todos esos son costos indirectos, ¿sí? Porque a final de cuentas, tú gastas papel, gastas agua, gastas energía eléctrica, gastas sueldos, ¿sí? De secretario o secretaria, a lo mejor de algún calculista, de algún dibujante, ¿sí? Y ellos no están en la obra construyendo, ellos están en la oficina proyectando, ¿sí? O atendiendo las necesidades de los clientes, en el caso de los asistentes o secretarias o secretarios, ¿sí? Pero les tienes que pagar. Y como les tienes que pagar, pues ¿de dónde tiene que salir para que les pagues? Pues de la obra que estás construyendo. Entonces, esos son una parte, hay más, ¿sí? De los que conocemos como costos indirectos de obra. Cuando tú incluyes todo esto, entonces lo que tú estás haciendo es calcular el precio por unidad de obra terminada, ¿sí? Que le vas a cobrar a tu cliente. ¿Va? Entonces, aquí lo vamos a dejar, chicos. Ahí en plataforma les voy a poner las instrucciones de lo que van a hacer, qué es lo que tienen que investigar, trabajar y qué trabajo o producto me tienen que entregar para esta semana. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que se vio hasta este momento. Recuerden. No, profe, solamente le iba a decir que por qué aparecían algunas actividades del curso pasado en la plataforma. Porque lo que hice fue duplicar el curso, el de topografía. Es que dupliqué el curso para poner el de topo 2, pero lo tengo que ir cambiando. Por eso te aparecen todas las actividades esas. Por eso ahorita ni les hagan caso, ¿eh? Ya en esta semana yo les aviso por medio de Melissa o inclusive por medio tuyo para que vayan viendo en plataforma y vayan checando. Por ahí del mañana, yo creo que ya por la tarde ya empieza a reflejarse el cambio de topografía y ya empieza a haber contenido en el de costos, ¿vale? Ok. Y lo de topografía, los equipos los formaron y para cuándo sería la fecha de entrega de las actividades que nos Las pidieron. actividades se las voy a ir programando para que me las entreguen fin de semana. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, inclusive. Como máximos, acuérdense que son límites para entrega, no es el mero día. ¿Sale? Sí, para darles chance de que ustedes tengan tiempo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Si no hay nada, chamacos, pues a darle. Los espero el próximo lunes. Si hay necesidad de alguna otra reunión, ahí les aviso. Pásenla bien, cuídense mucho y atorarle. Cualquier duda ya saben al Messenger. Ahora sí ya vamos a empezar a trabajarle. ¿Va? Que estén bien, chicos. Los veo luego. Sale, pues, igual. Buen día. Igual, hasta luego.